Hola, hola, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer una charla acerca de la ansiedad en tiempos de pandemia. Buenas tardes para los que se están conectando. Los invito a que por favor compartan con sus amigos, con sus compañeros, para poder dar inicio. Vamos a esperar unos 2 minutitos para iniciar. Bueno, ahora sí, gracias por su asistencia. Los invito a que por favor etiqueten a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, quizás a los estudiantes también, ¿no? Que están presentes. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Es un tema muy conocido y pocos saben manejarlo. Vamos a conocer qué significa, qué definición tiene, qué podemos hacer, cómo podemos intervenir y qué recomendaciones te voy a sugerir para que puedas calmar la ansiedad que estás atravesando hoy en día en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, vamos a conocer acerca de la definición, acerca de lo que es la ansiedad. La ansiedad proviene del latín anxietas, que significa un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Es cuando una persona se siente constantemente inquieta ante una situación que no puede realizar, ¿no? Esta emoción se vuelve complicada, hasta incluso se puede manifestar mediante una tensión emocional. Esto también viene acompañado acerca de un correlato somático. Vamos a tener ciertos cambios en nuestras conductas, ¿no? Ante un hecho que ahorita estamos viendo, que es la cuarentena, ¿no? Anteriormente, hace 7 meses aproximados, estamos hablando, cuando recibimos la noticia del presidente, nos dijeron que teníamos que estar en casa durante 15 días. No estamos hablando hace unos 7 meses atrás aproximado. ¿Qué pasó? Lo tomaron normal algunas personas, otras personas no, ya que pensaron que solamente iba a ser 15 días, ¿no? Después de estos 15 días pensaron que las cosas se iban a normalizar e íbamos a hacer nuestras actividades como lo veníamos haciendo día a día, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Luego de ello pasó los 15 días y volvieron a dar 15 días más. Las mismas actitudes que tuvieron al primer momento cuando recibieron el primer mensaje de que solo sería 15 días, empezó a aumentar el nivel de ansiedad de las diferentes personas. Quizás en algunos no, como por ejemplo los adolescentes, los niños, que todavía no entienden mucho acerca de lo que está pasando, ¿no? Actualmente. Pero en las personas adultas generó un cierto nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque tenían preocupaciones acerca del trabajo, algunas personas que tienen su negocio, entre X cosas, ¿no? Entonces, la ansiedad empezó a aumentar en gran avance, tanto en las personas adultas como personas adultas mayores. ¿Dónde es cuando empieza a aumentar la ansiedad en mayor grado? Cuando las personas se dan cuenta de que esta enfermedad ataca más a la persona de la tercera edad, ¿no? O a personas que sufren algunas complicaciones, como por ejemplo la diabetes, entre otras enfermedades crónicas. Entonces, evidenciamos que ya el grado de ansiedad que teníamos bajo empezó a ir en gran aumento, ¿no? Entonces,
tenemos que ver las diferencias que ha ocasionado. Ya estamos aproximadamente 7 meses, como vengo diciendo, ya nos vamos para el 8º mes y todavía estamos en un estado de emergencia. Entonces, vamos a conocer un poco acerca de este mecanismo defensivo universal que estamos atravesando, ¿no?, por esta pandemia. Y acá, como podemos observar, puede convertirse en fobias o trastornos que afectan el afrontamiento en el día a día. ¿Qué ocurrió en los grados de ansiedad en cada persona en el tiempo de pandemia? Empezaron a sentirse nerviosos, en algunos casos agitados, tristes, sentimientos de ira, entre diversas emociones, que es lo normal que cada persona puede, ¿no?, atravesar ante un nuevo virus, ¿no?, y el miedo constante de poder contagiarse. Entonces, estas sensaciones que ustedes están atravesando hoy en día, que están pasando, ¿no?, por diferentes sensaciones, es normal, no se asusten. Mayormente, estas personas que están aumentando su ansiedad genera cierta incertidumbre, como también el estrés. Por otro lado, es complicado sentirse así ante esta circunstancia, ya que la mayoría de personas también han tenido pérdidas, ¿no? Algunas personas no quieren salir de su casa, siguen todavía con el miedo de poder contagiarse. Recuerden que este virus aún no encontramos una vacuna, ¿no?, una cura que nos dé seguridad de poder salir como lo hacíamos antes. Entonces vamos a conocer qué es lo que está pasando en el área cognitiva y también motora de la persona. ¿Qué cambios hemos visto? Hemos tenido unos tipos de respuestas a nivel cognitivo donde la persona se siente incapaz, ¿no?, de hacer sus cosas como antes lo hacía. En algunas oportunidades, en una población adolescente, sus tareas que lo hacía constantemente de manera presencial ya no son las mismas de manera virtual. ¿Qué sucede cuando no puede realizar una actividad que le dejaron en el colegio? Empieza a preocuparse, ¿no?, porque no tiene un profesor a la cual ir y decirle: profesor, ¿me puede explicar por favor como antes lo hacían en las escuelas?, ¿no? Ahora solamente recurren quizás a una amistad que se encuentre cerca, a algún familiar, ¿no?, entre otras personas. Entonces empieza a aumentar el grado de ansiedad de que la nota, no va a ser la misma como era en el colegio. Entonces empiezan a tener ciertos pensamientos que generan un peligro para esta persona futuro. Entonces se siente juzgado o criticado también por los demás. Vamos a conocer también ciertas frases comunes de una persona ansiosa en estos tiempos de pandemia, que usualmente ustedes quizás también lo han escuchado o también quizás lo hayan dicho. Por ejemplo, ¿no?, al inicio tenías miedo y decías: me voy a contagiar, no me quiero morir, cámbiate la ropa, utilizaban el alcohol frecuentemente, el alcohol en gel, entre X de cosas, ¿no? Al inicio vimos cómo la ansiedad aumentó en las personas y se iban a los supermercados a llevarse todo lo que encontraban, ¿no? Es más, empezó a elevarse los precios, tanto del papel higiénico, del alcohol, de las mascarillas, entre otros objetos. Entonces, esto generó cierta crisis también emocional como también económica. Pero ¿qué podemos observar? Nosotros mucho hemos estado observando en las noticias la sobreinformación que ocasionó en la persona que su ansiedad, que estaba en un nivel bajo, aumentara. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace un mes atrás, si no me equivoco, el MINSA reportó de que el alcohol de 96 grados no era, no era tan protector como un alcohol que era menor, ¿no?, de 96, por ejemplo, de 70 grados. Entonces las personas empezaron a escandalizarse y dijeron: no, entonces, ¿qué pasó aquí? Me dieron una mala información. Durante 4 meses he estado usando mi alcohol de 96, eso quiere decir que no he estado protegido. Entonces de repente tengo el COVID, ¿no? Ya me contagié. No quiero salir, voy a contagiar a los demás. Y empezó esta, como otras personas lo llaman, fobia, ¿no?, de que ya tenían el virus. Habían estudios que después de estas noticias que salió,
las personas empezaron a asustarse constantemente. Entonces, a veces es importante que antes de realizar algo se informen, ¿no?, en fuentes confiables. Entonces, si el MINSA después de muchos meses lo dijo, es porque aún no estaban, recuerden que es un nuevo virus, entonces la información está en constante cambio. Un día puedo decir que este virus no se contagia de manera directa, sino de otra manera, ¿no? A veces las informaciones varían constantemente, pero tampoco es bueno la sobreinformación de fuentes que no son confiables, ¿no? Es por eso que las personas también aumentan su grado de ansiedad. También conocemos frases de no quiero que me toque porque ahorita seguro me contagia, o viviré eternamente en mi cuarto. Que el mundo para esa persona se ha perdido por la enfermedad del COVID-19, ¿no? O también hay preguntas, ¿cuándo van a encontrar la cura de esta enfermedad? A veces las bromas que escuchamos, ¿no? La vacuna va a llegar para el otro año, o algunos también se burlaban acerca de los cumpleaños, ¿no? De enero a diciembre. Pensaron que en el mes de agosto, en el mes de septiembre iban a tener su cumpleaños, como las personas que no lo tuvieron en enero. Pero sin embargo, esta pandemia se va a ir todo el año. Entonces, los niveles de ansiedad de estas personas empiezan a aumentar. Pero tenemos que tranquilizarnos porque es algo que está recién, ¿no?, experimentando cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tomar la calma. Vamos a conocer también a continuación los tipos de respuestas en la ansiedad. Esto va con la parte motora, son nuestras conductas que nosotros realizamos constantemente. Vamos a escapar de las situaciones más conocidas como evitación. Los primeros días de la cuarentena, las personas no querían salir. ¿Y qué ocurrió? Que cuando subías a un auto o a un bus, no era igual a como subías meses anteriores, ¿no? Entonces, las personas crearon cierto miedo de tener acercamiento a alguien. Ahora, cuando tú subes a un carro, ves que las personas están con sus mascarillas, con sus protectores faciales, ¿no? Hasta incluso se ponen los mamelucos porque tienen miedo de poder contagiarse, y está bien, se están protegiendo. Entonces, podemos observar esta imagen, ¿no?, que es un claro ejemplo, que todos están contagiados, tengo que escapar, nunca saldré de mi casa. Estas personas que tienen ansiedad tienen estos tipos de pensamiento, ¿no?, que por así no lo hayas tocado, sienten que ya lo contagiaste. Entonces, deben tener un poco de calma, pueden salir normal, pero tomando las medidas, ¿no?, y a lugares que esté permitido. No podemos ir todavía a reuniones, no podemos ir a como antes, ¿no? Ya no pueden ir al cine, no pueden ir a las discotecas. Hay ciertos lugares que está prohibido ir, pero sin embargo algunas personas siguen faltando las reglas, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado en este aspecto. Bueno, ahora, ¿por qué puede aparecer estos tipos de ansiedad? Podemos tener por una predisposición hereditaria, también el consumo de sustancias, el exceso de cafeína, tabaco, entre otras cosas. La falta de autoestima, la incapacidad por enfrentar sucesos futuros por pensar de que no voy a poder controlarlo. Y en algunas ocasiones tienen dificultades para solucionar los problemas. Algunas estrategias para poder afrontar el estrés son las respuestas, ¿no?, y aprovechamiento de los recursos cognitivos y también de la conducta para enfrentar eventos o situaciones de manera efectiva cuando damos soluciones a los problemas. Entonces, vamos a dar algunos tips o estrategias que podemos hacer en casa. Los hábitos de vida saludables. Tenemos que dormir aproximadamente entre 6 a 8 horas. También las posiciones al dormir es importante. Tener un adecuado vida saludable, ¿no? Comidas saludables, consumir fruta, agua, hacer deporte. A ver, puedo ver aquí en los comentarios. Un saludo para mis compañeros. Ha pasado por eso, me comentan que ha sido un mes exacto y es horrible. Sí, a veces en algunos el nivel de ansiedad empieza a elevarse. Vamos también a conocer otros tipos de estrategia, que son las técnicas de respiración.
Algunos mayormente conocen esta técnica, pero no la realizan como debería de ser. Entonces vamos a conocer 4 puntos importantes para hacer esta técnica. El primer punto es que inhala de manera lenta y profunda. Continuamos con llevar el aire hasta el fondo de los pulmones. Luego de ello el abdomen se levanta y finalmente exhalas y contraes el estómago. Esa es una adecuada técnica de respiración. Lo podemos hacer cuando tenemos, ¿no?, un nivel de ansiedad, quizá ya sea por una carga laboral, por un problema familiar, entre otras cosas. También tenemos las técnicas de la imaginación, que es estar en un lugar seguro, ¿no? Distraerse, hacer actividades, hobbies que le gusta realizar a cada persona. Y también recuerda que es normal sentirse preocupado o ansioso por diversas dificultades quizás que estás pasando en casa. No es fácil, ¿no?, estar como antes. Por ejemplo, antes no estábamos 24 horas del día en casa, al menos salíamos a divertirnos o a distraernos. Pero también es importante que si no puedes controlar ese nivel de ansiedad, busque la ayuda profesional. ¿Para qué? Para que no te sientas preocupado y puedan darte recomendaciones de cómo lo puedes manejar. Porque recuerda que esto te puede afectar en las metas que tienes a largo plazo. ¿No? A veces, en algunas ocasiones, estas personas que no dominan, que no buscan la ayuda, muchas veces no pueden seguir avanzando. Es importante que recuerden lo siguiente: sentir ansiedad es bueno también para nosotros en algunas ocasiones. También impulsa que nosotros mejoremos el desempeño físico e intelectualmente, pero cuando ello se convierte en un problema, cuando esta sensación se sale de control, ¿no?, y empieza a restringir ciertas cosas que solías hacer antes de manera adecuada. Entonces, cuando nosotros evidenciamos ello, debemos de pedir la ayuda a un profesional que esté capacitado y te dé las recomendaciones necesarias para que lo puedan afrontar, ¿no? Si es que no te sirve alguna de las técnicas que les he brindado, hay miles de técnicas que lo pueden buscar en internet, quizás también en YouTube. Las redes sociales es una red principal donde ahorita, actualmente, nos da, ¿no?, mucha información para poder ver qué hacer. Hay, por ejemplo, a algunas personas no les funciona escuchar música, sino leer libros o dibujar. Entonces, está bien, puedes hacer actividades que realmente te gustan. Si por ahí no te funciona una técnica, pasar a la siguiente. Y si ves que no hay nada que te funcione, ir a una persona especialista que te pueda ayudar a mejorar. Hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta, los puedo leer acá a través del chat. Vamos a ver a las personas que están conectadas. Muy bien, Carla, gracias por tu participación, igual Jorge. Qué bueno que hoy día se hayan conectado más gente. Si por ahí alguien tiene una pregunta, por favor lo pueden escribir, los voy a estar leyendo. Si alguno también de ustedes puede dar una recomendación mediante el chat, sería genial que lo compartan. A ver, sí. Fabiola, muy bien, gracias por tu pregunta. Interesante pregunta. ¿Qué relación tiene la ansiedad con la depresión? Bueno, recuerda, anteriormente he hecho una charla de depresión. La depresión es un trastorno, es una enfermedad del estado de ánimo. La ansiedad no. La ansiedad solamente son una agitación o inquietud, ¿no?, del estado de ánimo también, pero que se puede controlar. En cambio, la depresión es un trastorno que necesita ser llevado mediante una terapia constante, ya que si no lo contrarrestamos a tiempo puede tomar medidas que lo mencioné anteriormente, puede llevar hasta la muerte, ¿no? Son tendencias suicidas que la mayoría de los depresivos tienen hoy en día ante la pandemia, ¿no?, o ante otras situaciones que estamos evidenciando hoy en día. La ansiedad no, la ansiedad es manejable. La ansiedad se puede, por ejemplo, durante estos tips que he estado mencionando anteriormente, se puede controlar, ¿no? Tampoco no es necesario que haya un seguimiento como la depresión. Entonces,
que tener mucho cuidado en las diferencias. Pero sí, los depresivos también manifiestan ansiedad constante. A ver, Luis Antonio, ¿en qué edad es más frecuente la ansiedad? Bueno, a estas alturas en los tiempos de pandemia, estamos evidenciando que los niveles de ansiedad van entre 20 a 45 años. ¿Por qué? Porque son las personas que ahorita están en la edad donde tienen la carga económica, están pensando cómo solventar a la familia, ¿no? Estamos hablando en los tiempos de pandemia, porque en realidad la ansiedad está en toda edad, desde niños hasta adultos, hasta la tercera edad, pero más o menos prolongados en el tiempo de pandemia está entre las edades de 20 a 45 años. En los adolescentes también, pero es con un grado menor que se puede sobrellevar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gracias por su participación. Hoy día están muy atentos, me da mucho gusto. Ya, bueno, si no hay nada más que preguntar, los invito a que puedan visualizar las charlas anteriores que se ha estado realizando mediante mi página. Pueden conocer muchos temas también sobre la depresión, sobre el control de emociones, entre otras charlas que se ha llevado que es importante para mejorar la salud mental y compartirlo con nuestros amigos para que también tengan un poco de información. No necesariamente pueden informarse mediante mi página. Hay miles de páginas de las cuales dan algunas estrategias para poder afrontar lo que estamos pasando hoy en día en el tiempo de pandemia, ¿no? No solamente estamos presenciando la ansiedad, sino entre otros tipos de enfermedades. Entonces, es importante que nosotros nos actualicemos y compartamos la información. Y me da gusto que ustedes también sean parte de esas personas que se preocupen, ¿no?, por mejorar y sentirse bien consigo mismo. Muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Si alguna pregunta, por ejemplo, no lo quieren poner en el chat, me lo pueden escribir mediante el inbox, no hay ningún problema. Eso sería todo. Saludos para todos. A ver, por aquí estoy leyendo. ¿Quiere decir que la ansiedad solo se puede tratar, pero tenemos que aprender a vivir con ella? Claro, Fabiola. En algún momento de nuestra vida nosotros vamos a pasar, por ejemplo, por una carga laboral, ¿no? Ahora me imagino que tú estás en casa, tienes mucho trabajo y no sabes qué hacer y de pronto te dejaron una actividad y te dijeron que muy aparte de esa actividad que tenías, tienes que hacer otra más para el día de hoy. Tu grado de ansiedad va a empezar a aumentar, ¿no? Porque no sabes en qué momento voy a hacer esto o lo otro, entonces tenemos que ponernos horarios y ser un poco flexibles. Porque no, a veces en algunas personas ocurre y dicen lo siguiente: no, no puedo hacerlo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Esas palabras tienen que un poco salir del pensamiento de estas personas y tienen que decir: yo sí puedo, me va a tomar tiempo, pero lo voy a lograr. Entonces sí, tenemos que aprender a convivir con ello, porque durante el día a día vamos a evidenciar ciertas características adversas que nos pueden presentar, ¿no?, ya sea en lo laboral, en lo educativo, en lo familiar, entre otras cosas, y lo que tenemos que hacer es guardar la calma y no pensar que esto nos va a afectar a nosotros, sino al contrario, nos va a hacer más fuertes. Muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan buen día. Hasta luego. No se pierdan la siguiente charla. Lo voy a publicar el día viernes para que también puedan ingresar y me puedan hacer sus preguntas respectivas. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.